Vamos a recibir a Miguel Herrera, quien nos va a enseñar un poco más de cómo ya poner esto en práctica, cuáles son los procedimientos que vamos a realizar internamente en nuestras cooperativas para llevar a cabo este proceso. Hola, Miguel, buenos bienvenido. días con todos. Muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación, Angélica. Sí, voy a compartir mi presentación, por favor. Si me confirman ahí si la pueden visualizar, nada más. Estamos bien. Sigue, Miguel, por favor. Perfecto. Ya. Bien. El sistema de administración de riesgo ambiental y social es el tema que tengo preparado para el día de hoy. He hecho una pequeña introducción al contenido, que es básicamente entender cuál es el enfoque estratégico del SARAS. Interesantes preguntas las que han realizado hasta el momento. Creo que esto tiene mucho que ver con las dudas que previamente manifestaron. Conocer un poco más sobre los procesos internos para la debida diligencia, los roles también, que son parte de las capacidades internas y las respectivas preguntas. Es lo que tengo planificado para la presentación de hoy. Quisiera... A ver, quisiera presentarme rápidamente. Bueno, mi nombre es Miguel Herrera, soy ingeniero en finanzas, tengo una especialización en administración de instituciones de microfinanzas y también especialización y maestría en tema de cambio climático y negociación ambiental. He trabajado 16 años dentro de la banca privada en instituciones de microfinanzas, especialmente en distintos roles, ¿no? Desde oficial de crédito, pasando por la coordinación en diversas áreas y desde hace 3 años atrás ejerzo como consultora independiente en el tema de finanzas sostenibles. Justamente esta experiencia de campo, trabajando desde el rol de oficial de crédito, me permite visualizar cómo los procesos se deberían encajar de tal forma que no constituyan una carga operativa para quienes realizan el levantamiento de información con los clientes, que son los oficiales de crédito. Entonces, lo que les voy a presentar es fruto de esta experiencia tanto personal, sumado a todo el conocimiento teórico que existe sobre los mecanismos de SARAS y también sumado a la experiencia de estos últimos 3 años en diversos proyectos de consultoría, especialmente con bancos, bancos de desarrollo, bancos comerciales, tanto en Ecuador como en Centroamérica y en el Paraguay, con algunos bancos que ya han desarrollado estos proyectos de gestión de riesgos ambientales y sociales. Bien, el SARAS como un enfoque, como una estrategia de sostenibilidad, esto es importantísimo que lo tengan en cuenta porque justamente la sostenibilidad no ha sido debidamente abordada por las instituciones financieras, especialmente las cooperativas. Los bancos ya tienen un avance en estos temas, pero las cooperativas todavía no han iniciado este trayecto. Y dentro del enfoque de sostenibilidad se habla mucho de la ecoeficiencia institucional, incluso de créditos verdes, pero lo que vamos a ver ahora es exclusivamente el sistema de administración o de análisis de riesgos ambientales y sociales. Esto compete exclusivamente al área de crédito, si no es desarrollo de productos. Eso es algo que quisiera enfatizar porque a veces hay una confusión entre productos verdes y el sistema de riesgos ambientales y sociales. No es así. El SARAS le compete específicamente al área de riesgo de crédito, es un tema de manejo de riesgos, porque un riesgo ambiental puede constituirse o convertirse en un riesgo de crédito. Entonces, es parte integral de la estrategia de finanzas sostenibles que se proponen. Y vale aquí hacer una mención de cómo se aborda el tema de la sostenibilidad dentro de una institución financiera, especialmente una cooperativa. Ustedes saben mejor que yo que las cooperativas, dentro de sus principios, tienen el principio número 7 que habla de promover el desarrollo sostenible de su comunidad, de sus clientes. Pero, ¿cómo incide una cooperativa dentro de la sostenibilidad? Esa es la pregunta.
Y debemos mencionar que las instituciones financieras generan impactos adversos al, al ambiente. Los generan de forma directa y de forma indirecta. De forma directa se refiere a aquellos impactos que generan en su dinámica operativa habitual, en el consumo de recursos de la misma institución. Entonces, el hecho de identificar estos impactos, medirlos, cuantificarlos y mitigarlos es importante y eso es parte de la ecoeficiencia institucional. Eso es lo que generalmente lo suelen asumir con el enfoque de responsabilidad social empresarial, cuando hacen sus campañas de reciclaje o de reducción de consumo de agua, papel, combustible, etcétera. Eso es parte de la ecoeficiencia institucional, pero hay otra incidencia y mucho más importante en la que las instituciones financieras tienen fuerte impacto cuando hablamos de medio ambiente, y esos son impactos indirectos que están relacionados con los criterios bajo los cuales las cooperativas asignan los recursos financieros hacia sus clientes. En ese sentido, tenemos los impactos indirectos que son auspiciados, diría, por las cooperativas de ahorro y crédito, en muchos casos sin conocerlo, ¿no? Porque soy consciente de que no están pendientes de este tipo de riesgos todavía y que de forma, digamos, inconsciente se pueden estar promoviendo actividades lesivas al ambiente. Entonces, lo que se busca es una forma de contribuir a remediar ese impacto actual o potencial de los clientes, y esto se da mediante el enfoque de riesgo ambiental y social. Y otro impacto indirecto también es aquel que está vinculado al desarrollo de productos de créditos verdes, en los cuales ya se busca influenciar sobre los clientes en inversiones que ayuden a mejorar su desempeño ambiental, en el consumo de recursos y en la protección del ambiente. Eso es lo que ya se conoce como finanzas verdes. Pero como les decía, el día de hoy estamos exclusivamente orientándonos hacia manejo del riesgo ambiental y social que le compete al área de crédito. Ahora, cuando entramos a ver el perfil empresarial, que eso es algo interesante porque, claro, muchos de ustedes pueden pensar, bueno, esto tiene mucho sentido para los bancos de desarrollo y efectivamente eso es, o la banca comercial, empresarial, corporativa, pero es importante identificar qué conocemos del perfil empresarial de nuestros clientes. Sabemos que hay actividades productivas que realizan su actividad económica y que generan impactos ambientales, ¿no? Puede ser en el consumo de recursos, puede ser en la emisión de gases, puede ser en la emisión de efluentes como las aguas residuales o la generación de residuos, pero por lo general, las instituciones financieras en su análisis crediticio lo que se orientan es a analizar aspectos financieros netamente, ¿no? Eso es lo tradicional. Entender el volumen de compras, su volumen de ventas, cuáles son los márgenes, si estos son realistas, de ahí desglosar gastos, establecer cuál es la capacidad de ahorro del cliente, por ende entender cuál es su capacidad de pago y su voluntad de pago. Creo que son los elementos primordiales que se atienden desde la perspectiva convencional de análisis de crédito, pero nunca nos fijamos ni observamos cuál es su desempeño ambiental acerca de su consumo de recursos o qué impactos puede estar generando al ambiente o a la sociedad, ¿no? A la colectividad. Buscar o entender cómo es el trato a los trabajadores o cómo es el manejo de la salud y seguridad ocupacional. Tal vez pensamos que son clientes muy informales y que no ameritan hacer este tipo de análisis, pero eso es algo que justamente amerita cambiar esa visión, netamente basada en el aspecto financiero y no en otros elementos importantes sobre el perfil empresarial de nuestros clientes con los cuales buscamos relaciones de mediano y largo plazo. Ahora, es interesante también entender, bueno, en los temas ambientales, ¿quién marca la cancha al final? ¿Cómo sabemos qué es permisible y qué no es permisible? ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer? Entonces ahí tenemos varios elementos a considerar, ¿no? Entre ellos están los compradores, cuando existe un mercado que ya es más sensibilizado y está pendiente de la forma en cómo se producen los productos que adquieren, si estos tienen sellos de eficiencia energética o si tienen sellos orgánicos. Eso depende mucho del nivel de conciencia del mercado.
También están los stakeholders o los que son parte interna de la cooperativa, administradores, por ejemplo, que quieran estar empeñados en motivar negocios éticos o que su institución sea considerada una institución de finanzas éticas, o puede ser la misma comunidad, ¿no? La que a veces padece las acciones u omisiones de las empresas que tienen en sus alrededores. Y tenemos también el rol del gobierno, que se orienta exclusivamente a la emisión de normativas que regulan el desempeño ambiental y que es el que marca la cancha generalmente y dice, bueno, qué es lo permisible y qué ya está fuera de la norma y qué puede ser castigado, que es algo que Álvaro mencionó en su presentación. Tenemos normas como el Código Orgánico del Ambiente, el Código Integral Penal, en donde ya se estipulan multas pecuniarias o cierres temporales para empresas que generan afectaciones ambientales. Y ustedes saben que si una empresa deja de operar o recibe una multa, eso impacta directamente a su flujo de caja y por ende genera afectación a su capacidad de pago. Y tenemos un potencial riesgo de crédito, ¿no? Esa es la forma en que un riesgo ambiental se materializa y se constituye en un riesgo de crédito, que es algo que debemos tener siempre presente. Entonces, para el tema del SARAS exclusivamente debemos tener en la mira lo que es la normativa, especialmente, y también el compromiso de la institución de alinearse, por lo menos, al cumplimiento de la normativa ambiental nacional. Eso es lo que promueve un SARAS internamente. Ahora, ¿cómo se lo puede promover? Generalmente las instituciones financieras, las cooperativas, no han observado aún estos elementos, digamos, no son indiferentes al desempeño ambiental y social de sus clientes, entonces ese es un escenario que se conoce como business as usual. Se utiliza mucho este término en cambio climático y a lo que se refiere es, bueno, los negocios de forma tradicional, digámoslo así, en los cuales ya vimos que analizan temas económicos, financieros, pero se dejan de lado los temas ambientales y sociales. Ahora, ¿cuál sería el rol de la cooperativa? Subir la barda, ¿no? Subir, digamos, el estándar y decir, bueno, yo me voy a asegurar por lo menos de que mis clientes estén cumpliendo con la normativa ambiental y laboral, que mejoren su desempeño socioambiental. Es, diría, lo mínimo requerido para acceder a un crédito. Eso es lo que promueve el SARAS, ¿no? Que a los clientes al menos cumplan con la normativa. Y una vez que se logra ya esta mejora sustancial en el desempeño empresarial de los clientes, se puede hablar también del desarrollo de productos de crédito verde, porque eso es ya llevarlos incluso más allá de lo que la norma exige. Sí, iría a ser más eficientes con el uso de la energía, del agua, reducir sus emisiones, etcétera. Pero a mi forma de ver, esta es, digamos, el desarrollo paulatino de un proceso de sostenibilidad que quiere impulsar una cooperativa. A veces se van por el tema de productos verdes, pero no hay gestión de riesgo ambiental y social. Entonces se genera una incoherencia ahí o un choque conceptual, ¿no? Porque, como les digo, el SARAS lo que busca es que mínimamente se cumpla lo que la normativa exige. Productos verdes ya puede llevar al cliente incluso más allá en su desempeño, mejorar su desempeño ambiental. Ahora, ¿cuáles son los elementos constitutivos para la gestión de riesgos ambientales y sociales? Bueno, los clientes urbanos, rurales, se acercan a una institución financiera y lo que primero se hace es cotejar la actividad económica si no consta dentro de la lista de exclusión, que es lo que ya mencionó Álvaro previamente. Una lista de exclusión son actividades económicas en las cuales la institución financiera no se va a involucrar porque generan dilemas éticos para la sociedad y para el ambiente, ¿sí? Entonces, Álvaro lo mencionó, actividades que generen trabajo infantil, por ejemplo, o me invento casinos, actividades que tengan este dilema ético, ¿no? Para la sociedad, para el ambiente. Si no está dentro de esas actividades, pues lo que se procede a hacer es el proceso de categorización. Y esto es importantísimo entender porque gran parte del trabajo del diseño de un SARAS está en esta parte. Porque no es que a todos los clientes se les va a evaluar de la misma manera, hay que diferenciarlos. Y la diferenciación está en la actividad económica que realizan.
Y esa categorización generalmente se subdivide en riesgo alto, medio y bajo. Es lo que primero hay que hacer para entender a qué le vamos a dedicar mayores esfuerzos o mayores recursos. No puede ser a todos por igual. Ya veremos un poco más adelante acerca de estas categorizaciones. Y a medida que se realiza la categorización, se procede con la debida diligencia, que puede ser aprobar el crédito porque está dentro del cumplimiento del desempeño ambiental requerido. También se puede establecer compromisos, covenants o condicionamientos en caso de que el cliente tenga algunas afectaciones ambientales en las que necesita mitigar. Y siendo el caso de que sea un cliente de alto impacto ambiental, que esté generando afectaciones al ambiente y que no tenga la más mínima intención de corregirlos, pues en esos casos incluso la recomendación es establecer un plan de salida de ese tipo de clientes, ¿no? Clientes altamente riesgosos y que cabría preguntar a la institución financiera si es que quiere trabajar con ese tipo de clientes en el mediano y largo plazo. A eso es a lo que se le denomina debida diligencia y es el valor agregado de la gestión de riesgos ambientales y sociales, porque fíjense que no solamente estamos identificando problemas ambientales, sino que estamos gestionando qué hacemos en caso de que sea un cliente de alto impacto, en caso de que sea un cliente que esté generando afectaciones, qué es lo que hacemos en esos casos. Y ese es el valor agregado de una institución financiera cuando implementa el SARAS, y esto es lo que generalmente observan también los proveedores de fondos. Por ahí escuché alguna pregunta acerca de las motivaciones que puede tener una institución financiera para trabajar con SARAS, y se ha mencionado que el acceso al fondeo es una de ellas, y es definitivo y categórico que esa es una de las principales motivaciones. Hoy, hace poco, escuchaba a la canciller Angela Merkel de Alemania que hablaba del proceso de reconstrucción post-COVID, cómo se van a asignar todos esos recursos para esa reconstrucción. Y ella hablaba categóricamente de una reconstrucción verde. No podemos seguir por el viejo camino, el business as usual, sino que esta reconstrucción debe ser una reconstrucción con enfoque de sostenibilidad. Y a eso se están alineando todos los multilaterales, ¿no? Dígase el BIDINVEST, dígase Proparco, DG, el KfW, que son bancos de desarrollo alemán. Las principales multilaterales para nosotros son los que vienen de países europeos, y todos ellos están alineados con este nuevo enfoque. Entonces, se ve ahora que existe ya este interés de las instituciones financieras, digamos de las cooperativas, porque el fondeo en el corto plazo va a tener siempre estos requerimientos de cómo están realizando la gestión de riesgo ambiental y social. Dicho sea de paso, los bancos, como trabajan más frecuentemente con fondeo externo, están prevenidos de esto. Muchos de ellos ya tienen SARAS básicos y los están mejorando, pero esto es algo que en el corto plazo se va a volver una norma. En el tema de la categorización, ¿cómo generalmente se trabaja, no? Existen las categorías de alto, medio y bajo riesgo. Las de categorías de alto riesgo también las llaman categoría A, depende cómo vayan a trabajar la categorización, pero a lo que se refiere son aquellas actividades económicas que generan impactos ambientales y sociales significativos, ¿sí? Entendiéndose por significativos que degradan el hábitat natural de forma significativa, afectan grupos vulnerables, conllevan desplazamiento o reasentamiento involuntario o afectan a emplazamientos importantes del patrimonio cultural. La primera duda que puede surgir, bueno, esto está hecho de forma genérica, ¿no? Aplica para bancos comerciales, bancos de desarrollo, en donde tiene mucho sentido por el tipo de proyectos que financian, pero no significa que excluya a las instituciones de microfinanzas, sino que esto hay que adaptarlo a la realidad y al perfil de clientes de microfinanzas. Entonces sí tenemos actividades de alto impacto. Ya veremos unos ejemplos un poco más adelante. Luego viene la categoría de riesgo medio, que también le suelen llamar categoría B. También se refiere a actividades económicas que tienen impactos ambientales y sociales menos cuantiosos, sí, que son manejables si se aplican medidas de mitigación. Y tenemos los de riesgo C o riesgo bajo, generalmente son las actividades comerciales,
que son actividades económicas que tienen mínimo impacto ambiental. Como les digo, actividades comerciales por lo general pueden caber en esta categorización. Pero esto es importante, ¿no? Porque en función a esta categorización es a lo que nosotros podemos entender qué esfuerzo nos va a demandar dentro de nuestros procesos de crédito. Y aquí unos ejemplos nada más, porque si se fijan en esta presentación yo les hablo de actividades económicas, porque los riesgos y esta categorización está vinculada con actividades económicas. Pero incluso dentro de las actividades económicas ustedes van a encontrar diversidad, ¿no? De prácticas. Hay buenas prácticas, malas prácticas. No es que ya per se una actividad económica de alto riesgo ya no se la puede atender. No es ese el mensaje que les quiero dar, sino que es a las que hay que tener más cuidado. Porque, como les digo, una actividad económica puede tener distintos desempeños. Distintos negocios que pertenecen a esta actividad económica pueden tener distintos desempeños. Pueden estar aplicando buenas prácticas o malas prácticas y eso es algo que hay que observar. Y para eso nos sirve este ejercicio, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de esta matriz y queremos entender, bueno, los impactos ambientales negativos, cómo pueden generar también un impacto negativo para una institución financiera. Digamos, si se observa que tenemos en el campo jornaleros que no utilizan equipo de protección para las fumigaciones. Podríamos pensar que eso es un impacto negativo, eso puede generar un impacto negativo para la institución financiera. No necesariamente por ser un tema ambiental, porque necesitamos indagar un poco más acerca de qué tipo de agroquímico están utilizando. Puede ser sello rojo, sello amarillo, sello verde. Eso no lo sabemos. Solo sabemos que no están ocupando equipo de protección. Sin embargo, esto es un aspecto social. Sí, y el aspecto social siempre está relacionado con temas laborales, salud y seguridad ocupacional. En este caso no están aplicando medidas de protección. Eso puede conllevar a una demanda laboral, ¿no? La afectación a la salud. Y eso significa que el cliente empresario puede tener problemas también por temas laborales y eso puede generar un impacto a la institución financiera cuando tiene clientes que caen en mora por tener problemas laborales legales. Tenemos otro ejemplo, digamos, una tinturadora de textiles arroja el agua residual a la quebrada aledaña. Bueno, ustedes que están más en el día a día se fijarán si esto es realista o no es realista, o si es que alguna vez han tomado en cuenta dónde están arrojando los residuos, las textileras que utilizan, por ejemplo, para los jeans, para darle el color al blue jean, por ejemplo. ¿Dónde está yendo esta agua residual? Si está yendo a una quebrada, eso es un alto impacto ambiental negativo y también puede constituir un impacto negativo para la institución financiera. Otro ejemplo, granjas porcícolas que arrojan las excretas y orines directamente al suelo. Dicen que eso es abono. No es así porque se les debe tratar. Eso genera contaminación al suelo, al agua y puede generar aparición de vectores como moscas, roedores y afectar a los vecinos, ¿no? Entonces eso también podríamos considerarlo de alto riesgo. ¿Qué pasa con una fábrica de ladrillos que cuenta con filtros en sus chimeneas, digamos? No está generando toda esa emisión sin ningún tipo de filtro. Ahí se está mitigando el impacto ambiental negativo y por ende el impacto negativo para una institución financiera también puede ser menor. Siempre pensando que el impacto negativo, cuando hablo de impacto negativo en una institución financiera, me estoy refiriendo a la calidad de cartera, ¿no? Clientes que pueden caer en mora por temas ambientales. Al materializarse un riesgo ambiental, pues genera afectaciones al flujo de caja del cliente. Una lubricadora que vierte el agua mezclada con aceite directamente al sumidero. Si ustedes buscan en las noticias, en algún momento me parece que en Cuenca fue que sancionaron algunas lubricadoras, porque esto no se debe hacer, ¿no? Tienen que entregar esos aceites quemados a un gestor. Pero no sé si ustedes han visto o se fijan cuál es el desempeño de sus clientes con ese tipo de residuos. Un comerciante de madera que no cuenta con permisos del MAE. ¿Cómo sabemos que eso es madera legal? ¿Cómo sabemos que eso no es madera talada de bosques primarios? Que no es tráfico de madera, porque esa madera también puede ser confiscada por el Ministerio del Ambiente, ¿no? No solamente la madera, sino el vehículo.
Entonces, si tienen un cliente que se dedica al comercio de madera, pues, y no se ha fijado en estos temas, puede ser que un riesgo ambiental se materialice y se convierta en un riesgo de crédito. Una curtiembre que usa grandes cantidades de agua. Le he puesto como un impacto ambiental negativo alto, pero relativamente bajo para la institución financiera. ¿Por qué? Porque les mencionaba al inicio, ¿no?, que el SARAS está muy vinculado a la normatividad, a las normas, leyes nacionales. En este caso, si la ley no establece el volumen de agua mínimo o máximo requerido, pues siempre y cuando el cliente tenga un medidor y pague lo que le corresponde por planilla de agua, pues puede funcionar. Entonces no está infringiendo ninguna ley. Pero ambientalmente es negativo, ¿no? Lo deseable sería que haya un manejo eficiente de agua. Pero bueno, les he hecho este ejercicio para que entiendan que dentro de las actividades económicas hay que fijarse también es en las, no solo en las actividades económicas, sino en las prácticas que se realizan ya puntualmente dentro de estas actividades económicas. Entonces, eso es lo que hay que construir en un SARAS. Cuando se hace esta disgregación bajo, medio, alto, entender qué actividades son de alto impacto y dentro de estas actividades de alto impacto, entender qué prácticas son las que hay que tener cuidado o cuáles prácticas se deberían observar principalmente. Entonces, los lineamientos principales que usan las instituciones financieras son los que vienen del IFC, como lo mencionó Álvaro anteriormente. Entonces, ahí da algunos lineamientos, como lo que ustedes ven en pantalla. Las que están en rojo son actividades de alto impacto. Por ejemplo, aquí ponen producción agrícola con el uso de pesticidas, fertilizantes. Otro ejemplo, industria química, forestería, trabajo con madera. Servicios de lavandería o lavado en seco, por ejemplo, curtiembres. Ahí tienen unos ejemplos que les da y les dice dentro de estas actividades qué elementos deben ustedes tomar en cuenta. En el tema de producción agrícola, por ejemplo, habla de temas de deforestación, también pone el tema de intoxicación por el uso de agroquímicos, o daños a la salud de los trabajadores. Les da lineamientos que les va a servir para establecer qué información deben levantar en el campo con los clientes, que es lo que les voy a mostrar un poco más adelante. Ahora, ya aterrizando en la practicidad de las cooperativas. Las cooperativas trabajan o las instituciones financieras trabajan generalmente con el SIU, la versión 4.0, que tiene hasta 6 dígitos. Está en la normatividad de la Superintendencia de Bancos y veo que también trabaja la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con la misma categoría de actividades. Entonces, ahí tenemos las actividades económicas con las que las instituciones financieras reportan, ¿no?, su cartera a los entes de control. Entonces, lo que se hace es ir trabajando con cada una de estas actividades y subactividades e irles asignando una categoría de riesgo, que es lo que ustedes ven al lado derecho de sus pantallas. Alto, alto, en este caso le he puesto un ejemplo de actividad de alto impacto, en la cual vamos asignando a cada uno de estos códigos que tiene la actividad específica su nivel de riesgo. Alto, habrá otras que sean medio y habrá otras que sean bajo, pero esto nos toca hacer por cada una de los códigos SIU. ¿Para qué? Para que el personal comercial no se complique la existencia con el tema de la categorización. El personal comercial lo que sabe es ingresar una actividad económica, utilizan el catálogo que ustedes tienen o el código SIU, ingresa el segmento de crédito, el monto de crédito, información que él fácilmente obtiene. Y si es que es el caso y tiene otra actividad económica, también la tienen que considerar porque por lo general es norma que se aplica, se toma la actividad de riesgo el mayor riesgo de la actividad económica cuando se tienen dos, se toma la de mayor riesgo ambiental como referente. Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Para que puedan hacer esa categorización. Ellos no tendrán que preocuparse en hurgar todo lo que les he mostrado hasta ahora del IFC, de los códigos SIU, sino ingresa la actividad económica y estos datos generales y debe darle una categorización alto, medio, bajo.
y en función de eso se aplica el proceso de debida diligencia. ¿Qué pasa con los de riesgo bajo? Actividades comerciales, por ejemplo, qué sé yo, comercio de frutas, legumbres, me invento. Son actividades de alto impacto, no ameritan mayor análisis, quizás los temas sociales de afiliación a la seguridad social, puede ser tema social, pero no ameritan mayor análisis. Entonces, y dicho sea de paso, se suele ser el grueso en el portafolio de crédito. Estamos hablando que el SARAS siempre está orientado hacia portafolio comercial, ¿no? Esto no se aplica para crédito a asalariados o crédito de consumo, sino para crédito comercial. Si es que es de riesgo medio, ahí lo recomendable es aplicar una evaluación, un checklist, unas preguntas específicas como los ejercicios que les hice antes para que el ejecutivo de negocios, quien es el que visita, pueda visualizar el desempeño ambiental del cliente y tomar nota en este checklist que se aplica para la evaluación de riesgo medio. Y cuando es de riesgo alto, a las que sí hay que tenerles más cuidado, este checklist puede ser un poco más minucioso, pero adicionalmente, y lo que se hace es, se establece el rol de un oficial de riesgo ambiental dentro de la institución, que es una persona que generalmente está dentro de las áreas de riesgo de crédito, dentro del back office, digámoslo así, y que es el que se encarga de dar una opinión adicional sobre estos casos, porque son de alto impacto y amerita. En la experiencia que he tenido en los portafolios, la mayor proporción suele estar en riesgo bajo, le sigue riesgo medio y la menor proporción en el portafolio suele ser actividades de riesgo alto. Así que tampoco es que esto significa una carga laboral grande, sino que hay que hacer esta diferenciación y esta descripción de los roles en el procedimiento. Ahora, para levantar la información, lo que suelen, si es que utilizan todavía los mecanismos habituales de cuestionarios escritos, pues se tiene que crear el formulario para que levanten esa información, un checklist con las preguntas específicas, o lo que estoy viendo en la actualidad y me parece interesante también ya es el uso de herramientas tecnológicas, que estamos justamente asesorando a una institución para crear el aplicativo en el cual el oficial de crédito ya ingresa a la actividad, le da la categoría y en función de la categorización le dice qué preguntas o qué aspectos debe evaluar, ¿sí? Con la opción de sí, no o no aplica. Es un ejemplo nada más que le sirve ya para tecnificar el proceso. Son instituciones que ya tienen un SARAS, ya lo han implementado de manera artesanal, digámoslo así, con papel o en Excel y ahora quieren migrar ya hacia un aplicativo. Es lo que están haciendo en la actualidad, pero eso es un tema de herramienta. Y ahora, importante también entender qué pasa cuando se identifica un alto impacto, una actividad que genera impactos ambientales significativos. ¿Qué hacemos en esos casos? Y ese es el tema importante de la gestión de riesgo ambiental y social, ¿no? Que esto debe estar dentro de una normativa, de una política. Lo que generalmente se recomienda es que se haga un compromiso, un covenant con el cliente, un compromiso especificando que se debe aplicar correctivos o mitigación del impacto ambiental que se ha observado. Puede ser que el mismo crédito que esté solicitando sirva para mitigar ese impacto, en cuyo caso se debe dar un seguimiento, establecer el plazo para el seguimiento y la actividad de seguimiento y hacer el reporte. Esa es la forma como se gestiona en el caso de una actividad de alto riesgo ambiental, donde se ha identificado algún impacto significativo. Y puede ser el caso en el que el cliente, como les decía, no tiene la menor intención de corregir ese impacto, en cuyo caso la recomendación es una salida de ese tipo de cliente. Los comerciales se asustan cuando les hablo de esto, pero no piensen que esto es la generalidad, ¿no? Son las excepciones. De la experiencia que he visto, son excepciones en las que se tiene que negar, porque la mayoría de los clientes valoran más bien que una institución financiera les asesore en este sentido y que les facilite el apoyo para mejorar su desempeño ambiental. Y aquí les dejo ahí un ejemplo de una cláusula estándar, digamos, en el cual se elabora un compromiso, porque es importante elaborar un compromiso con el cliente, en el cual el cliente acepte que se le, digamos,
se le ha hecho un diagnóstico, se le ha advertido de los riesgos ambientales y sociales identificados y se compromete a tomar algunas acciones. Este es un modelo estándar. Siempre es lo recomendable adaptarlo a su perfil de clientes, a su realidad, pero esto es solamente una idea para que ustedes tengan de cómo se puede manejar. Entonces, la debida diligencia de lo que hemos visto hasta el momento es la aplicación de formatos, que puede ser mediante el uso ya de nuevas tecnologías como los aplicativos, pero lo importante aquí es la herramienta para que el oficial de crédito o el ejecutivo de negocios pueda levantar apropiadamente la información para determinar el desempeño ambiental y social del cliente. También plenamente institucionalizado el tema de SARAS, y esto se logra mediante el desarrollo de las políticas o normativas de crédito, en donde se establecen los roles, los procedimientos e incluso los lineamientos para toma de decisión. Y luego está el seguimiento al cumplimiento de los condicionamientos y reportes. Algo interesante que veo en instituciones que han avanzado en esto es que anualmente hacen su reporte de riesgos ambientales y sociales, en los cuales muestran cómo es la composición de su portafolio, alto, medio, bajo, e indican cómo han gestionado los de alto impacto. Esto es bastante interesante y transparente, digamos, la información que ellos proveen a sus proveedores de fondos, en los cuales queda claramente que hacen un manejo esquemático y profesional de los riesgos ambientales y sociales. Y bueno, y si me preguntan qué elementos importantes se deben considerar para adoptar un SARAS dentro de la institución financiera como una cooperativa de ahorro y crédito, yo les diría, lo principal siempre va a ser el apoyo de la alta gerencia, ¿no? De la junta directiva, de la gerencia general, que esté convencido que este es un tema de valor agregado y es un tema estratégico. Eso permite este efecto cascada, que es que las distintas áreas que son involucradas en el proceso, como son riesgo de crédito y el área comercial principalmente, lo tomen en serio, ¿no? Y se inmiscuyan en el proyecto y empiece la construcción de este sistema de gestión de riesgo ambiental y social. Eso da pie a la institucionalización que les decía, es el desarrollo de la normativa, roles, procedimientos, formatos, capacitación, sí, de tal forma que esto ya no depende de que A o B funcionario conozca el tema y lo aplique, ¿no? Esto ya implica que cualquier persona que asuma un rol o una función de oficial de negocios o de riesgo de crédito o jefe de agencia, sepa cuál es su rol dentro del proceso de evaluación de riesgo ambiental y social. A eso me refiero con institucionalización. Otro elemento importante desde mi punto de vista es la practicidad. Y esto sí es algo importantísimo porque, como les dije, no es lo mismo desarrollar un SARAS para un banco de desarrollo, un banco corporativo, que para una institución de microfinanzas. Debe haber practicidad. Yo sé lo que es trabajar como oficial de crédito, con metas semanales, mensuales, de colocación, en número, monto. Entonces, esto no tiene que ser un elemento que venga a trabar o a ralentizar el proceso dinámico de colocación de crédito. Y eso es algo que, y ese es el reto del trabajo que nosotros hacemos como consultores, ¿no? Tomar esa complejidad existente del tema ambiental y bajarlo a herramientas prácticas dentro de la operatividad institucional. Luego está el que ustedes ven en la parte inferior, PHBA, que me refiero es al planificar, hacer, verificar, actuar. Este es un sistema, ¿no? Esto está en constante, es mejora continua. Y aquí va a haber un proceso de capitalización de experiencia, por eso es importante tener a este personal capacitado o también el oficial de riesgo ambiental social, porque va a haber buena experiencia que van a empezar a capitalizar y eso les va a permitir ajustar también sus aras. Porque no es que con el SARAS con el que empiezan, con ese terminan. De lo que he visto ahora, muchas instituciones empezaron con un SARAS básico, lo han ido ajustando, lo han ido mejorando y ya van dando un salto cualitativo, ¿no? Ya tienen un SARAS de mejor desempeño en la actualidad. Y seguramente también están interesados en los temas de costos, ¿no? Y lo que se me ocurre aquí es mostrarles algo que está en un documento hecho por el BID, que hace un análisis completo de lo que son
los riesgos ambientales y sociales y cuál es la hoja de ruta para su implementación. Hay una cápita en el cual hablan de los costos y establecen como costos mínimos para instituciones pequeñas desde $15,000, pudiendo llegar a 100, 150,000 cuando son bancos realmente grandes que tienen, eh, digamos, diversas áreas de negocio, diversos perfiles de clientes, diversos proveedores de fondos, diversos mecanismos financieros. Entonces, simplemente es una idea que se me ocurría ponerles ahí para que sepan cómo más o menos están cotizados estos proyectos en el plano local, ¿no? Con una base firme como es la del BID Invest, que dicho sea de paso, el BID Invest está impulsando bastante fuerte los temas de finanzas sostenibles, ¿no? La CAF de igual forma. Proparco, que es el brazo financiero privado de la Agencia Francesa de Desarrollo, también lo está haciendo fuerte. Igual DEG, que también es proveedor de fondos para instituciones financieras. Y en resumen, todos los fondos que he visto que trabajan con instituciones financieras lo están poniendo bastante énfasis a estos temas. Y lo interesante es que ellos no solo exigen, sino que también facilitan recursos de asistencia técnica. Entonces, sí son promotores también de este tipo de cambios, estas instituciones financieras. Bueno, pues he tratado de hacer algo bastante compacto y resumido de todo lo que es este proceso, este sistema de administración de riesgo ambiental y social. A veces se le llama sistema de gestión de riesgo ambiental y social, o en otras instituciones les llama salvaguardias ambientales y sociales. Pero, digamos, es lo más resumido que les puedo hacer en este momento y pues cualquier duda o inquietud, quedan mis datos. También tengo un espacio en el LinkedIn donde comparto siempre información relacionada con finanzas sostenibles, pues y siempre abierto y dispuesto a las consultas que tenga. Perfecto, estimado Miguel. Tenemos unas consultas por acá. Nos preguntan, ¿qué es lo más recomendable si se identifica una actividad de riesgo que se puede sugerir para hacer a un socio, ¿no? Para que mitigue este riesgo y si se puede dar el crédito o cómo se puede evitar en sí el riesgo que se ha determinado. Sí, esa es una interesante pregunta, ¿no? Siempre pienso que las instituciones financieras que tienen un modelo de negocios éticos, lo que buscan es mejorar el desempeño de sus clientes, porque eso les asegura clientes de largo plazo y una relación comercial bastante duradera. Entonces, ya no son meros proveedores de fondos, sino se vuelven asesores financieros. Y en ese sentido, cuando uno construye estas herramientas de una forma adecuada al perfil de sus clientes, le permite al ejecutivo y al área de riesgo de crédito identificar un riesgo puntual sobre el cual se debe trabajar. Y ese riesgo puntual se lo externaliza el cliente y el cliente es el que toma la decisión, ¿no? Y en muchos casos sucede que el crédito o parte del crédito lo destina justamente para mejorar un aspecto en su proceso productivo con el cual ya se solventaría el problema, o se comprometen a corregirlo en el determinado espacio de tiempo. Hay que tomar en cuenta que las instituciones financieras de ninguna manera se convierten en auditores ambientales ni auditores energéticos. Ese no es el rol, ese es el rol del ente regulador, el Ministerio del Ambiente. Lo que estamos haciendo acá es simplemente identificar riesgos relevantes del cliente y buscar la forma en que lo puedan mitigar. Y si hay voluntad del cliente de mitigarlo, no solo por el banco, sino porque eso le va a evitar problemas con el ente regulador, pues adelante, firman un convenio, un covenant, en el cual se establece un seguimiento en un determinado tiempo y sobre determinada acción, que es lo que se debe verificar. Y si es que el cliente definitivamente no le interesan esos temas, yo diría ahí sí, pregúntense si es el perfil de clientes con el que quieren seguir trabajando. Perfecto. Tenemos una siguiente pregunta y es referente a quién es el responsable de efectuar la debida diligencia. Sí, digamos, hay distintos roles ahí.
La institucionalización lo que propone es que esto sea un tema relevante tanto para el área comercial como para el área de riesgos. Entonces, el ejecutivo de negocios es el que realiza el levantamiento de información, porque no hay nadie mejor que el ejecutivo de negocios que conozca el desempeño del cliente. Como ellos visitan, ellos visualizan las instalaciones, pueden detectar estos impactos ambientales. Digamos, son los principales responsables en el levantamiento de esta información. Y el área de riesgos o el oficial de riesgo ambiental lo que hace es corroborar que esa información esté correctamente completada, y en caso de riesgo alto, ahí sí se activa el rol específico del oficial de riesgo ambiental, en el que se suele solicitar una opinión o incluso puede ser una visita, ¿no? Si es que es un riesgo significativo que llama la atención y es un monto, digamos, alto dentro de los que maneja la institución, lo recomendable incluso es que el oficial de riesgo haga la visita. Entonces, de esta forma queda constancia de que la institución financiera ha hecho gestión de riesgo ambiental, que no solo identificó, sino que lo gestionó.